se siente extraño estar aquí hoy el día 25, ¿no? El día 25 no siempre cae domingo, por supuesto, y hablando con varios pastores amigos y aún hasta con los pastores acá de Virginia y también con el superintendente, había un dilema porque muchos pensaban, pero el domingo es día de Navidad, ese día es para estar con la familia. Y sí, es verdad, qué bendición estar con la familia, ¿verdad que sí? Es una bendición poder estar con la familia un día como hoy, pero de momento yo pensaba, ¿qué motivo podríamos tener para el día 25 estar con nuestra familia en la iglesia? Y yo decía, bueno, celebramos realmente a nuestro Salvador, celebramos que nuestro Salvador nació, que nuestro Salvador vive y que Él reina para siempre. Y hemos sido testigos del beneficio de lo que celebramos cada uno de nosotros, por lo cual hace sentido que lo celebremos hoy, al estar aquí un domingo reconociendo que Él vive. Cada domingo, hermanos, es especial. ¿Saben por qué? Porque nosotros como iglesia cristiana, históricamente, el domingo ha venido a ser el día en el que celebramos a nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque Él vive. Celebramos la resurrección. Por eso la iglesia comúnmente se reúne domingo. Celebramos que nuestro Salvador vive, que celebramos y adoramos a un Salvador que venció la muerte. Y yo quiero en esta tarde compartir con ustedes un mensaje que por supuesto va muy en línea con lo que celebramos. Básicamente hemos estado durante los pasados domingos reflexionando acerca de la preparación hacia lo que hemos estado o estaremos hoy celebrando de forma concreta el nacimiento de Jesús. Hemos venido en ese proceso de adviento, de preparación para lo que es la venida o fue la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Y es interesante porque la historia del nacimiento de Jesús, relatada según el Evangelio de Mateo y según el Evangelio de Lucas, señala unos puntos muy interesantes que vamos a tocar hoy, que de momento me hacen pensar en una revelación poderosa que nos presenta un gran desafío. ¿Okay? Una revelación poderosa de Dios que nos presenta un gran desafío. Una revelación que nos trajo esperanza. ¿Cuántos dicen amén? La revelación del Hijo de Dios trajo esperanza al hombre pecador, al mundo que estaba lejos de Dios. Pero a la misma vez la revelación del Hijo de Dios nos ha traído un desafío de fe. Porque todos aquellos que en verdad reciben el impacto de la revelación del Hijo de Dios, sus vidas no quedan igual. O experimentan una revolución que empieza a describirse en un antes y en un después. Pensamos en lo que ocurrió en el espectro de la historia, ¿verdad que sí? Donde la entrada de Jesús se definió, fue tan contundente que la historia empezó a definirse como un antes y aún todavía como un después. Pero antes vamos a orar. Padre, Dios Todopoderoso, queremos venir ante ti con disposición de corazón y con un deseo profundo de que en tu gracia tú hables a nuestros corazones a través de esta palabra. Celebramos que tú vives, celebramos que tú enviaste a Jesús, tu Hijo unigénito, para que tomara forma de hombre y pudiera ser ese Salvador perfecto a través del cual nosotros seríamos capaces por medio de la fe de reconciliarnos contigo. Gracias por haber tenido la iniciativa, Dios Todopoderoso, de hacer lo imposible, lo sobrenatural, a través de medios ordinarios, para alcanzarnos y para redimirnos. Permite que a través de este mensaje, de esta palabra, mis hermanos, todos los que aquí han llegado, puedan recibir una profundidad mayor en relación a lo que hemos hasta este momento contemplado en relación a la natividad. Y que esto nos motive a una devoción mayor hacia ti. Que nos motive a un sentido de mayor asombro, de mayor gloria, de mayor fidelidad hacia ti, de una respuesta de nuestra parte de fe para tu gloria, Señor. Háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Vaya conmigo, por favor, a Mateo capítulo 1. En Mateo capítulo 1 vamos a leer versos del 18 al 25. Este es uno de los pasajes que nos relata el evento específico del nacimiento de Jesús. Tocaremos algunos textos paralelos también, pero este va a ser nuestro pasaje principal. Mateo capítulo 1,
versos 18 al 24. ¿Puede estar conmigo de pie? Se lo voy a agradecer. Capítulo 1 de Mateo, del 18 al 24. Dice de la siguiente manera. Todos lo tienen, me gustaría que todos lo tuvieran. Si no tiene Biblia, mire a su lado, si hay alguien que tenga y lea con él o con ella, ¿ok? Dice así, dice, el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Y José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor diciendo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta diciendo, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Y cuando despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a su mujer, y la conservó virgen, hasta que dio a luz un hijo, y le puso por nombre Jesús. Puede tomar su asiento. Fíjense, mis amados hermanos, la historia del nacimiento de Jesús relatada según este evangelio de Mateo nos presenta muchas cosas, pero principalmente yo quiero compartir con ustedes cuatro aspectos muy interesantes para mí, que creo que también lo serán para ustedes. Porque al pensar en el trascendente evento de la Natividad, porque eso es lo que celebramos, el evento del nacimiento de Jesús, de la Natividad, podemos ver muchas cosas, pero principalmente, en primer lugar, y lo tenemos ahí en el próximo slide, nos encontramos con la intervención sobrenatural de un Dios soberano, fiel, misericordioso y todopoderoso. Interesante notar cómo los eventos trascendentales en la Escritura que marcaron la historia de la redención en algún momento dado, son en primicias determinados por una intervención que viene por iniciativa de Dios. ¿Sabía usted que el problema del hombre, para que pudiera ser resuelto, necesitó no el esfuerzo del hombre por buscar las maneras de resolverlo, sino que Dios en su misericordia sobrenaturalmente interviniera en la historia? ¿Sabía usted eso? Dios necesitó intervenir sobrenaturalmente en la historia, en su historia, porque la historia, amados, es la historia de Dios. Nosotros somos un elemento minúsculo de la historia, pero la historia pertenece a Dios. Y Él en su misericordia, teniendo aún desde antes de la fundación del mundo un plan y un deseo de redimir al hombre pecador, intervino sobrenaturalmente, como lo vemos en el capítulo 1, verso 18. Es curioso porque esa intervención sobrenatural es como la que de momento tú puedes percibir de alguien que entra a tu casa sin haber sido invitado. O de momento interrumpe una reunión que tú estás teniendo en tu trabajo y de momento abre la puerta y tú dices, pero qué persona tan irrespetuosa, que entró sin avisar, que entró sin pedir permiso e irrumpió en medio del orden que parecía que había. De momento, cuando pensamos en la intervención sobrenatural de Dios, esta trajo consigo unos grandes inconvenientes. Grandes inconvenientes principalmente para una pareja joven que ya estaban comprometidos y que ya estaban en camino a formar una familia. Y cuando nosotros pensamos en esa realidad, piense usted cómo Dios, a fin de cumplir sus propósitos redentores, su plan de traer redención, salvación, libertad al ser humano pecador, tuvo que interrumpir los planes de dos jóvenes que ya estaban determinados a algo que anhelaban con todo el corazón. Eso muchas veces pasa con nosotros también. Cuando Dios viene a nuestra vida y Él interviene, ¿qué hace Dios? Dios tuerce y altera lo que nosotros tenemos planificado. ¿Okay? Porque Él siempre tiene un ¿qué? Un plan mejor del que nosotros podemos tener.
Y hay veces que de momento el caos, cuando Dios interviene en momentos dados, puede que se sienta que hay caos, pero siempre sus propósitos son buenos. Irrumpió, la intervención sobrenatural de Dios nos hace pensar en cómo Él irrumpió en el plan, en los objetivos de esta pareja. Y es curioso porque cuando nosotros vemos a Dios obrar, Él es poderoso para hacer por su propia cuenta y en su propio poder lo que Él desea. Pero fíjense cómo en su misericordia Él combinó medios naturales y medios sobrenaturales para cumplir sus propósitos. Y en esta ocasión vemos el verso 18, por favor, vaya conmigo ahí a su Biblia, donde identificamos claramente que de principio nos dice el texto que antes de que se consumara el matrimonio estaban comprometidos José y María. José, un hombre, como veremos más adelante, piadoso, temeroso de Dios, un hombre que dio fruto de ser un hombre justo, que amaba a Dios, por supuesto, sus frutos nos lo demuestran. De igual modo, una joven que como veremos más adelante, mostró tener unas cualidades especiales, que Dios se fijó en ella para que fuera un medio a través del cual el Salvador pudiera entrar a la realidad humana. Por lo cual, pensemos en lo siguiente, y este es el primer punto que quiero que nosotros consideremos. Esta mujer se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. ¿Qué es eso? ¿Cómo una mujer podrá ser concebida, podría quedar embarazada sin que fuera por medios normales? Nunca antes en la historia se haya registrado algo como esto. Nunca antes en la historia. Imagínense usted, traten de pensar en las mujeres que están aquí, traten de pensar ustedes, de momento en que usted sabe que una mujer cuando queda embarazada, muchas veces eso es como un trauma. Es como, y más cuando es inesperado. Dice, ¿pero qué pasó aquí? ¿Cómo yo voy a quedar embarazada? O sea, ¿cómo es esto? Y esta mujer, esta jovencita, de momento, así fue. Y esto definitivamente fue un tiempo de crisis, hermanos, para ella. Un tiempo de crisis profunda para ella, porque la intervención de Dios trajo consigo esos inconvenientes que al principio fueron producto de que trajeron como consecuencia dificultad, crisis, preguntas, incertidumbre, temor, ¿ok? Como veremos más adelante. Pero lo más maravilloso de todo es que Dios tenía un plan. Hermanos, y cuando Dios tiene un plan, aunque su intervención pueda provocar todo lo que provocó posiblemente en este caso en María y en José, como veremos más adelante, si Dios está en el asunto, Él está en control. Y no sé usted, pero eso a mí me trae muchísima paz. Vamos a ver en segundo lugar con qué nos encontramos en este evento tan interesante, ¿ok? Nos encontramos con un segundo aspecto cuando leemos esta historia, y es el corazón de una mujer dispuesta. Primero, la intervención sobrenatural de Dios, donde una joven vino a ser concebida no por medios normales, sino por medios sobrenaturales, con un propósito sobrenatural de Dios. ¿Para qué? Para redimir al ser humano pecador. Pero también esta historia nos muestra el corazón de una mujer dispuesta. El verso 18, como lo acabamos de leer, lo muestra, pero yo quiero que usted vaya conmigo a Lucas, porque Lucas nos amplía un poco más el aspecto del corazón de María, ¿ok? Que si bien es cierto que nuestro trasfondo religioso hispano, influenciado por el catolicismo romano, exalta a un lugar de casi igualdad, podríamos decir, a lo que se venera a alguien que merece adoración, a María. Si bien es cierto que esa es la realidad de la cual nosotros venimos, la palabra para nada indica que esa sea la respuesta adecuada de fe de aquellos que amamos a Jesús. Sin embargo, la palabra sí afirma que María fue una mujer muy especial. Demasiado especial, una mujer que Dios vistió de gracia y favor para un propósito en específico.
Lucas capítulo 1, verso 26, lee de la siguiente manera. ¿Lo tienen conmigo? ¿Sí? Dice, y al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David. Tenía que ser así, pues el Mesías necesitaba venir legalmente a través del linaje ¿de quién? De David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel le dijo, salve muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres. Pero ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba, ¿qué clase de saludo sería este? Y el ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. He aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues soy virgen. Respondió el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por eso el santo niño que nacerá se llamará Hijo de Dios. Y aquí tu pariente Elizabeth en su vejez también ha concebido un hijo, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque ninguna cosa será imposible para Dios, el elemento sobrenatural de Dios. Entonces María, y este es el punto que quiero destacar para efectos de tomar o describir el corazón de María ante todo esto. He aquí la sierva del Señor, dijo María, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Fíjense qué asombroso, qué asombrosa fue la respuesta de María ante algo que definitivamente ella creyó, pero no creo que del todo haya entendido. ¿Ok? Creo que ella escuchó, la respuesta que Lucas nos da, es que ella escuchó el ángel. Es que ella recibió el mensaje del ángel y aceptó el mensaje del ángel. Mas no necesariamente el texto no nos lo dice. Me atrevería yo a decir que lo entendió completamente. Porque hay veces que no necesitamos entender todo lo de Dios para creerlo. Basta con que estemos seguros que viene de Dios. Y María definitivamente estaba segura. El testimonio que vemos y las palabras que nos dicen, el verso 38, hágase conmigo, aquí está tu sierva. Esa palabra sierva significa esclava. En el original está diciendo, aquí está tu esclava, Señor, tu sierva, hágase conmigo como tú dices. Y entonces cuando pensamos en la intervención sobrenatural de Dios dentro de este evento tan trascendental de la Natividad, este evento trascendental está marcado en un inicio por la intervención de un Dios todopoderoso que hace algo sobrenatural, nunca antes visto, experimentado con personas ordinarias, en este caso como lo fue María, hablándole a través de este ángel. Y esta mujer, ¿qué muestra, hermanos? ¿Muestra qué? Un corazón dispuesto. Trate de más o menos figurar la ilustración que estoy tratando de pintarles aquí con mis palabras, ¿ok? De la historia de la Natividad. La intervención sobrenatural de Dios, ese es el inicio, porque todo empieza con Dios. Él tuvo la iniciativa. Pero dentro del plan de Dios, fue necesario Dios, y Dios así lo quiso por su gracia, utilizar un medio humano. ¿Por qué un medio humano? Porque para que el Mesías pudiera ser capaz de sustituir a un hombre y ser redentor, ser aquel que fuera ofrecido por el pecado de todos nosotros, necesitaba ser ¿qué? Humano. Necesitaba ser humano. Necesitaba nacer como humano. Pero necesitaba también ser lo que vemos que en la eternidad siempre fue ese bebé que fue concebido en el vientre de María, Hijo de Dios. Amén. Hijo de Dios. Y para que eso fuera así, necesitaba ser engendrado no por medios naturales, a través de la unión de un hombre y una mujer, ambos pecadores, sino a través de un medio sobrenatural.
En este caso, la concepción le llaman inmaculada, ¿okay? La inmaculada concepción de María, en donde sobrenaturalmente, como hemos visto, ella fue concebida. Y esto es impresionante, hermanos, porque la manera en la que María recibió la voluntad de Dios fue con un corazón abierto, aunque no necesariamente entendiéndolo todo. Tercer lugar, vamos al tercer punto, ¿ok? Tercer punto que vemos aquí en esta historia. Primero vimos que la intervención sobrenatural de Dios, eso marca la historia de la Natividad, la intervención sobrenatural de Dios. Número 2, vemos que la historia de la Natividad está marcada por otra pincelada, y es la pincelada del corazón dispuesto de María a aceptar la voluntad de Dios, aun cuando no necesariamente lo entendía del todo. Pero en tercer lugar, esta historia de la Natividad está marcada por la respuesta de un hombre justo. Escuche bien, la respuesta de un hombre justo, porque si fue difícil, si usted piensa que fue difícil para María enfrentarse a esta situación a la cual se enfrentó, no quiera usted saber, José, no quiera usted saber cuán desafiante tuvo que haber sido para José el haberse enfrentado a la realidad de que la jovencita, el amor de su corazón, trate de pensar, varones que están aquí y mujeres que están aquí, el amor de su corazón, con la cual ya se había comprometido y estaba listo en preparación para unirse en matrimonio, de momento se entera que está embarazada. ¡Qué escándalo! ¡Qué escándalo! Hermano, eso fue un escándalo. Yo creo que nosotros pintamos románticamente todo esto de la Navidad y de María embarazada, concebida por el Espíritu Santo, y decimos, ¡ay, los ángeles cantando! Y maravillas y maravillas. Hermanos, esto fue algo bien duro, bien difícil. Una crisis que trastocó las entrañas de un hombre que, como nosotros lo veremos en el verso 19, vaya de vuelta conmigo, por favor, a Mateo capítulo 1. Vaya conmigo, por favor, Mateo capítulo 1, verso 19, mira lo que pasó. Mira cómo este hombre José respondió. Este hombre de fe respondió de una manera justa, ¿ok? Mostrando el corazón y la gracia de Dios a través del cómo respondió, porque esto es parte del cuadro de la Natividad. Dice, verso 19, sígame en la lectura. Y José su marido, siendo un hombre justo, ¿ok?, y no queriendo difamarla, porque ¿saben qué? Él podía hacerlo. Y si usted busca, no lo busque ahora, pero en Deuteronomio 22, 23, nos dice qué era lo que se supone que le ocurriera a María por él haberla sorprendido o haberse dado cuenta que sin haber estado casada con él estaba embarazada. ¿Tú sabes qué es lo que se supone que le ocurriera a María? Que fuera apedreada. Eso es lo que se supone que ocurriera. Y si eso hubiera ocurrido, eso hubiera sido legalmente correcto. Que José estaba en todo su derecho de difamarla, de entregarla, de presentarla a las autoridades y de que María, escuche bien, muriera apedreada. Esto, amado, yo quiero que usted sepa que tiene unas connotaciones mucho más amplias de lo que podemos ver. Porque aquí estamos viendo a Dios obrando sobrenaturalmente, el elemento de la fe en la ecuación, pero también las tinieblas operando. Y el infierno también, el enemigo, Satanás, tomando posiblemente ventaja en cuanto a ver de qué manera o de qué formas él podría detener el que el Salvador naciera. Pensamos que solamente con el edicto de Herodes o de las otras maneras en las que la Biblia nos enseña, en donde la vida de Jesús siendo bebé corrió peligro. Escúcheme bien, la vida de Jesús corrió peligro desde su concepción. ¿Por qué, amado? Porque Satanás sabía las implicaciones de que este niño naciera. Era su derrota inminente. Y es interesante poder darnos cuenta de eso, ¿no les parece? Verso 19 dice, pero José fue un hombre justo y no queriendo difamarla, miren lo que hizo, o lo que intentó hacer, quiso abandonarla en secreto. Verso 20,
Pero mientras pensaba en esto, yo no sé, yo cuando leo la Biblia, no sé si usted lo acostumbra a hacer, yo trato de imaginarme lo que leo, ¿okay? Trato de figurarme una ilustración de lo que estoy leyendo. Yo me imagino a José pensando, no dice aquí cuántas noches le costó esto, pero este pensar de José posiblemente fueron noches perdidas, posiblemente fueron momentos de dolor y de llanto. Este hombre amaba a María. Y sabía, o sea, que las implicaciones de esto serían muy difíciles para él. Pero él, mientras pensaba en esto, Dios intervino, el elemento sobrenatural. Gloria a Dios. Dice, he aquí, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. ¿Qué usted cree que pudiera haber pensado José luego de ese mensaje? ¿Qué usted cree que José pudiera haber pensado? Oye, pero que esto es injusto para mí. ¿Cómo que engendrado por el Espíritu Santo? Es que no se supone que así sea. Después que yo he estado aquí esperando por esta chica, que de momento ahora esta sea la manera. No. Pero Dios vino al encuentro de este hombre, envió un ángel, le habló de forma clara y directa. El niño que tiene viene concebido por el Espíritu Santo y le dice el anuncio, y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús y él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces pensamos, hermanos, que aquí nos encontramos con la respuesta de fe de un hombre justo que respondió a la crisis de una forma poco ordinaria. Y la manera poco ordinaria en la que vemos que José respondió aquí nos muestra que este hombre era un hombre de fe, que era un hombre justo. Porque ¿saben qué, hermanos? Dios desea usar gente de fe, gente que tenga un corazón justo para con Dios. Él cuenta con gente así. ¿Eres tú alguien así delante de Dios? Dios quiere que lo seas. Todos aquellos que amamos a Dios, Dios nos da un corazón que va en esta línea. Y José representa esto. José representa la ilustración de un hombre que mostró misericordia a María. Y ahí vemos claramente cómo el fruto de la presencia de Dios en la vida de José, el fruto de que en verdad lo que Mateo dice acerca de él, de que era un hombre justo, ¿cómo se puede ver eso? La manifestación de un corazón justo y recto ante Dios, ¿cómo se manifiesta? En la capacidad que este hombre tuvo de mostrar misericordia a María y en ello mostrar el corazón de Dios. Evidentemente, así como María, Dios se hizo contar con un hombre ordinario que fue sensible a la intervención sobrenatural de Dios por medio del ángel. Y esto, mis amados hermanos, le llevó a ¿qué? A convertirse en un instrumento de gracia, un instrumento determinante para que este bebé engendrado pudiera cumplir sus propósitos. Hermanos, para que Jesús pudiera tener las cualidades para que fuera a fin de cuentas el Mesías, el Salvador, contando con la profecía del Antiguo Testamento, necesitaba venir de un linaje real. De un linaje real que conectara con David. Si usted lee el capítulo 1 de Mateo y también el capítulo 3 de Lucas, usted va a ver unas genealogías que son de las partes más aburridas de la Biblia, donde ahí si usted no tiene un nombre para su hijo, búsquelo y lo va a encontrar. Un nombre bien bonito para su hijo, para su hija. Y ahí usted dice, Dios mío, pero ¿por qué esto está en la Biblia? Porque ahí usted puede rastrear el linaje real que conecta las genealogías a Jesús. Y cuando pensamos en José, José no fue el papá físico de Jesús, por supuesto que no. Fue para efectos el padrastro de Jesús. Pero vino a ser el que de forma legal asumió la paternidad física de Jesús. Y eso era necesario que fuera de esa manera. ¿Por qué? Porque el Mesías necesitaba venir de esta genealogía, de la tribu de Judá, de la descendencia de David. Y a través de José, esa conexión se hace.
Pero sobrenaturalmente, a través de la intervención del Espíritu Santo, vemos que esa conexión divina se hace evidente. Así que la conexión humana la vemos a través de ¿qué? En el aspecto legal, a través del reconocimiento de José, a través de María como instrumento humano para recibir al bebé. Pero la intervención divina y la identidad divina de Jesús la vemos a través del milagro de la concepción por el Espíritu Santo. Y en esto vemos lo que bien describen los teólogos como las dos naturalezas de Jesús, que llaman la naturaleza hipostática de Jesús, en donde vemos a Jesús 100% hombre, 100% Dios, capaz de salvar al hombre pecador, capaz de enfrentarse al rigor de las luchas del ser humano, pero poderoso ¿para qué? Para salvar. Es ese Jesús que sintió hambre, pero también es ese Jesús que multiplicó los panes y los peces. Amén. Es ese Jesús que cuando lo vemos sufrió la muerte como cualquier ser humano que es crucificado, muere, pero que al tercer día, porque era el Hijo de Dios, resucitó. Y vemos esa realidad de las dos naturalezas de Jesús haciéndose evidente, aún desde su concepción. Y eso, amados, ¿qué relevancia tiene para nosotros que sepamos eso hoy? Mucho. Porque lo que tú conozcas acerca de Jesús determinará cómo tú vivas hoy y cuál será tu esperanza eterna. Si tú no tienes un Salvador que cumpla con lo que Jesús cumplió, tú estás desprovisto, tú estás sin esperanza. Pero si tu Salvador es Cristo, aquel que como hombre sufrió la muerte, aquel que nació, aquel que como Hebreos dice fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, ahí vemos la divinidad, tentado como humano, pero no pecó porque era Dios. Si tú tienes un Dios del calibre de Jesús, como ese que te salva, oye, tú estás seguro, tú estás segura, tu eternidad está en buenas manos. Y si tu eternidad está en buenas manos, tu presente lo estará también. ¿Cuántos dicen amén? Tu presente lo estará también porque mi eternidad está en buenas manos, en un Dios todopoderoso que nació, vivió, murió, resucitó y ahora por la fe vive en mí para que yo pueda vivir la experiencia de salvación desde ya, la vida eterna desde ya, la vida plena, la vida de victoria, la vida de luchas, por supuesto que sí, pero la vida de victoria sobre las luchas. ¿Por qué? Porque Emmanuel, escuche bien, Emmanuel está conmigo. Emmanuel está contigo, Dios con nosotros. Un cuarto aspecto que vemos en esta historia, hay muchos más, pero el tiempo no nos da. Primero ¿qué vimos en esta historia de la Natividad? La intervención sobrenatural de Dios, poderoso, ¿verdad que sí? Número 2, la disposición y el corazón de una mujer, de una mujer, ¿verdad? Que tenía un corazón dispuesto hacia la voluntad de Dios. Hágase conmigo como tú quieras, aunque no entiendo, acepto tu voluntad, porque si viene de ti, es bueno. También vimos en tercer lugar, en este cuadro que estamos pintando de la Natividad, la respuesta de un hombre justo en José, ¿ok? Pero también, amados, vemos algo poderoso, que es lo último que les comparto en línea con esta historia, y es el elemento del cumplimiento. ¿Qué vemos en esta historia? Otro aspecto interesante de la Natividad, y es que la Navidad, ¿tú sabes qué significa la Navidad? Si alguien te pregunta, ¿qué es lo más poderoso, lo más relevante de la Navidad? La Navidad significa que Dios cumple. Navidad, ¿qué significa? Dios cumple. Vaya conmigo, por favor, al verso 22. ¿Cómo dice? Verso 22. Y todo esto, Mateo 1:22 dice, y todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. ¿A qué está haciendo referencia el ángel? A la profecía dada por Isaías 7:14. Decimos 700 años aproximadamente antes de que este evento se llevara a cabo. El profeta Isaías señaló, en un momento de crisis para Israel, donde el pueblo se estaba
el rey en ese entonces se estaba enfrentando a duras batallas. ¿Okay? Vemos que vino esta señal que no se cumpliría en ese mismo instante, sino que se cumpliría 700 años después, pero que hacía referencia a victoria. ¿Okay? A victoria. Y llamarás su nombre Emanuel, cumplimiento, que traducido es Dios con nosotros. Pero es interesante porque el cumplimiento de todo lo que aquí vemos no nada más se da en el nombre de Emanuel. Porque si vamos un poco más arriba en el mismo verso, la misma porción bíblica, por favor, vaya conmigo. Dice el verso 21, y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Eso es un cumplimiento. El nombre que el ángel le dijo a José que le iba a poner a ese bebé estaba cargado de significado. ¿Usted sabe lo que significa Jesús? Jesús significa Yahweh o Jehová salva. Eso significa Jesús. Jehová salva o Jehová redime, Jehová rescata. Así que cuando el ángel le dice a José, le pondrás por nombre Jesús, le estaba dando una primicia de cuál sería la misión y el propósito para el cual ese niño estaba naciendo. Porque ese que estaba naciendo sería salvador, vendría a redimir, vendría a rescatar, vendría a libertar. ¿A libertar de qué? De la esclavitud más grande que el hombre tiene, que le separa de Dios, que le impide el poder disfrutar de las cosas más bellas de la vida, que le impide el poder disfrutar de la seguridad de una eternidad con Cristo aún después de la muerte. De eso, de todo aquello que le roba, le mata, le destruye aquí en la tierra. A eso vino Jesús. Le pondrás por nombre Jesús. ¿Qué diferencia podría hacer el que tú entiendas esto que estamos compartiendo hoy en tu vida? Porque tú dices, yo soy cristiano, yo soy cristiana, yo le entregué mi vida a Cristo y lo hemos hecho en fe y vivimos contentos y felices por eso. Pero hay veces que no entendemos la relevancia de eso. No entendemos cuán profundo es el hecho de que yo me defina en Jesús como creyente, define y mire a Dios como mi Salvador en Cristo. Significa que yo tengo un Redentor, yo tengo a alguien que me rescata, que me libera, que me sostiene. Que, como bien dice Romanos, si Dios no escatimó ni aún a su propio Hijo para salvarme de mis pecados, ¿cuánto más no proveerá juntamente con Él todo lo que yo necesite para poder vivir una vida agradable a Él? Una vida de paz, una vida de propósito, una vida de victoria aún en medio de luchas. Otra cosa que implica cumplimiento de los propósitos redentores de Dios en este pasaje es el hecho de lo que aquí el ángel también le dice y le comunica a José. Dice, porque él, segunda parte del verso 21, vaya conmigo ahí en su Biblia, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Del problema más profundo del hombre que le ha separado de Dios. De la muerte, maldición y la esclavitud provocada por el pecado. Tú y yo podremos pensar que tenemos muchos problemas. ¿Cuántos aquí tienen problemas? Vamos aquí a levantar las manos, los pies. ¡Uepa! Todo el mundo, vamos a levantar lo que tengamos. Todos tenemos problemas. ¿Cuántos piensan que el problema que usted tiene es el más grande de todos? Nadie tiene un problema mayor que el que usted tiene. Bueno, para usted posiblemente lo sea. Todos tenemos problemas y a veces son irresistibles, pero ¿por qué? Y buscamos alternativas, cómo poder resolver este problema, y buscamos consejos, y buscamos maneras, y hacemos tal cosa, y buscamos lo otro. Usted sabe que si Jesús es su Salvador, el problema más grande que usted jamás ha tenido, tiene o tendrá, ya se resolvió. El más grande. El que define tu eternidad, ya se resolvió. El que define la posibilidad de que en un mundo caído tú puedas vivir en libertad sobre el pecado, ya se resolvió. El que podría resolver el asunto de la soledad, de la fortaleza que tú necesitas para enfrentarte a las vicisitudes de la vida, ya se resolvió. ¿Por qué? Si Jesús es tu Salvador, ya eso se resolvió.
El salmista decía, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. ¿Y qué significa Jesús? Jehová salva, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Ese Jesús no duerme, vela. Él es escudo, decía el salmista, alrededor de mí. Trata de imaginarte, Él es un escudo protector alrededor de mí. Él es mi gloria y el que levanta mi cabeza. Todo eso es posible, ¿por qué? Si Jesús es tu Salvador. Todo eso es posible, ¿gracias a qué? A lo que ocurrió en la Navidad, en la Natividad. Al cumplimiento del Dios Todopoderoso que hizo lo que ni tú ni yo éramos capaces de hacer para rescatarnos de nuestra vana manera de vivir, para traernos o trasladarnos del reino de la muerte al reino de la vida, de la oscuridad a la luz. Yo no sé si eso a ti te levanta deseos de decir aleluya, pero a mí sí me dan deseos de hacerlo. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Porque podrá faltarnos lo que parezcamos o pensemos que es necesario y podremos mantenernos de pie, pero si nos falta esto nos morimos, si nos falta Jesús. Mire lo que dice, buscando información, hay un erudito que no conozco que se llama Barton Payne, que se ha dedicado a estudiar este tema acerca de cómo Jesús ha cumplido todas las profecías del Antiguo Testamento que se dijeron acerca de Él. Y él escribe que se han encontrado él ha encontrado alrededor de 574 versículos en el Antiguo Testamento que de alguna manera apuntan o describen o hacen referencia a la venida de Jesús. 574. Significa que aproximadamente en 574 ocasiones en el Antiguo Testamento, cientos y cientos y cientos de años antes de que lo que estamos aquí viendo y lo que Jesús cumplió se diera en efecto, se anunció. Por lo tanto, ¿qué nos hace pensar eso? Que al ver el cumplimiento de estas 574 porciones de la Biblia del Antiguo Testamento que en Jesús se cumplieron de forma perfecta, nosotros entonces tenemos no tan solo un Dios que nos consuela en Jesús, no un Dios que nos puede salvar en Jesús, no un Dios que nos sana, no un Dios que tiene nuestra eternidad en sus manos, sino un Dios que es fiel, porque el que está a tu lado te puede mentir, yo te puedo mentir, aunque no debo, tú tampoco, no se supone, somos humanos, pero ¿sabes qué? Dios no miente, Él no miente, siempre dice la verdad. Él cumple sus promesas. Qué bendición saber que tenemos un Dios que cumple sus promesas, ¿verdad que sí? Que lo que Él dice, hermano, cuando usted ve que algo en la palabra, una promesa, usted esté seguro Dios la va a cumplir. Dios la va a cumplir. Y aunque como hablábamos hace algunas semanas o meses atrás, en la Biblia hay promesas incondicionales, ¿ok? Hay promesas generales, incondicionales, pero hay promesas que son condicionales, ¿ok? Pero hay unas, y son prácticamente la mayoría de ellas, que son incondicionales. Mira alguno de ellos, alguna de estas cosas que Jesús cumplió. No los busques, no están ahí, así que escucha. Mateo 3:15, tan pronto el hombre pecó en el huerto del Edén, y él emitió un juicio sobre el hombre, sobre la mujer y sobre la serpiente, Satanás. Mira lo que aquí, ya de partida, ya Dios estaba dando una señal que apuntaba a la redención de la cual estamos siendo ahora mismo nosotros testigos. Dice, y pondré enemistad entre tú y la mujer. En el Edén ya Dios tenía un plan de redención para el hombre que había pecado. Entre tú y la mujer. ¿Qué mujer? Hablando a María la Virgen. Y entre tu simiente, ¿cuál iba a ser su simiente? El Salvador Jesús y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La profecía, cientos y cientos, dice, ¿eso se cumplió en quién? En Jesús. Otra, Miqueas 5:2. Pero tú, Belén, Éfrata, pequeña, esta fue una profecía en relación al lugar en donde Jesús nacería.
pequeña para estar entre las familias de Judá. Porque Belén, casa de pan, era un lugar que no era muy atractivo, pero era un lugar sí muy fructífero. Pero no era muy atractivo. Era un lugar pequeño. De hecho, Éfrata significa fructífero. De ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aleluya. Y finalmente, el que mencioné anteriormente, otro elemento de cumplimiento en esta historia es el nombre Emanuel. Y le pondrás por nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y cuando pensamos en Emanuel, una frase que ha estado retumbando en mi cabeza durante todas estas pasadas semanas a través del tiempo de preparación para lo que ha sido este tiempo de la Natividad, celebración de la Navidad, es el hecho de que en Emanuel Dios se hizo hombre para que el hombre pueda conectar con Dios. ¡Qué bendición tan grande! Y esto tiene unas implicaciones poderosas. Porque las implicaciones de esta realidad para nosotros son impresionantes. Impresionantes, hermanos. Hay un pastor que yo escucho con mucha frecuencia y él se llama Tony Evans. Y él comenta acerca del nombre de Emanuel lo siguiente. Él dice, Jesús vino no solo a hacer la voluntad del Padre, sino también vino a representarle de forma perfecta. Emanuel, Dios con nosotros. Dios es Dios con nosotros. Es la esencia de Dios mismo. De modo que supiéramos cómo es tener a Dios con nosotros, como lo proclamó en el nombre Emanuel. Ese fue el propósito. Y en Emanuel, en Jesús, ese nombre simbólico que se le dio a Jesús, implica eso. El Señor quería que nosotros pudiéramos tener una idea de cómo sería tener a Dios con nosotros. Porque sin Emanuel, hermanos, no tendríamos la oportunidad de llegar a comprender a Dios. Sin Jesús, nunca, ni yo, seríamos capaces de comprender cómo es Dios. ¿Recuerdan el discípulo que le preguntó a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta? ¿Y qué le dijo? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque Jesús era la representación perfecta de Dios. La representación perfecta de Dios ante cada uno de nosotros. Por lo cual, si Jesús es tu Salvador, ¡qué bendición! Muchos por ahí dicen, no, si es que Dios, ¿quién puede comprender a Dios? ¿Quién puede conocer a un Dios tan grande? Claro que sí, nadie puede. Pero el Hijo que como bien dice la Escritura, vive, el unigénito, Juan 1:18, se los leo, a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito de Dios, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Entonces, si Jesús es tu Salvador, si ese que nació es tu Salvador, y tú has puesto tu fe en Él, y si no lo has hecho, yo te invito a que lo hagas. Yo te invito a que lo hagas hoy. Tu vida va a ser transformada por la eternidad. Si Jesús es tu Salvador, ¿tú sabes qué? Tú estás teniendo acceso a poder conocer todo lo que de Dios puede ser conocido bajo este lado del sol. ¿A través de quién? Del Hijo, quien revela cómo es Dios. La persona que resiste a Jesús está resistiendo la oportunidad de poder conocer al ser más maravilloso del universo, al que creó todo, al que con el poder de su palabra hizo que todo lo que tú ves exista. Emanuel nos recuerda que si vivimos en comunión con Jesús, nunca estaremos solos. Piensa en eso. Nunca estarás solo si Jesús es tu Emanuel. Nunca te enfrentarás a los desafíos de la vida tú solo, tú sola. Siempre contarás con la ayuda que viene de aquel que creó los cielos y la tierra, de aquel que resucitó entre los muertos, de aquel que cumple todas sus promesas y de aquel que viene otra vez por su pueblo. Así que en fin de cuentas, y con esto cierro, para dejarte esta pregunta, porque yo pienso que todo esto que hemos hablado hoy, ¿verdad?, tenía dos partes. Una revelación, ¿verdad que sí? Hemos visto cómo Dios nos ha revelado algo de Él y de lo que Él demanda de nosotros, de la respuesta que Él demanda de nosotros. A través de su intervención sobrenatural en la Natividad, a través del corazón dispuesto de María, a través de la respuesta
de fe de un José y a través de cómo él cumplió las profecías. Jesús vino a hacer el cumplimiento de las profecías. Él nos revela algo de sí mismo y de sus propósitos redentores y de amor y misericordia hacia nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso podemos dar gracias. Pero la palabra siempre, además de revelarnos algo, nos desafía a algo. Porque el Señor no nada más quiere que nuestro corazón se llene de información o que nos asombremos con Él, sino Él dice, si alguno quiere seguirme, deje su cruz, tome su cruz cada día y sígame. Entonces, ¿cuál es la respuesta de fe que Dios espera de ti y de mí en luz de lo que hemos visto hoy? ¿Qué espera Dios? 4 cosas y con esto les dejo. ¿Qué yo entiendo que Dios espera de nosotros? En respuesta, si esto que hemos visto aquí, tú lo has creído, tú has entendido el impacto que esto ha traído a tu vida, tú lo crees, tú eres testigo de que tu vida está siendo transformada gracias a lo que previamente hemos dicho. Dios se reveló, Dios cumplió sus promesas, Dios hizo todo lo que hizo usando medios ordinarios para revelar su gracia a mi corazón. Ok, si eso es así, ¿qué fruto debe darse en mi vida? Número 1. ¿Cuál es la respuesta de fe que Dios espera de ti y de mí? Está ahí, que estés dispuesto y abierto. Y también expectante a la intervención sobrenatural de Dios en tu vida. Así como le ocurrió a José y a María. Debemos estar expectantes, a la expectativa, abiertos a la intervención sobrenatural de Dios. Porque Dios, cuando interviene no a nuestra manera, sino a su manera. Número 2. ¿Cuál es la respuesta de fe que espera Dios de nosotros, de ti y de mí, a la luz de lo que hoy hemos visto? Que tengamos, amados hermanos, un corazón siempre dispuesto a lo que Dios nos diga. Siempre dispuesto. Eso nos enseña. La respuesta de José, de María, nos enseña eso. La intervención del Espíritu Santo en la concepción nos desafía a estar abiertos, porque así como con María, así como con José, Dios desea también intervenir sobrenaturalmente en nuestra vida para cumplir sus propósitos, para dirigirnos, para sanarnos, para hablarnos, para dirigirnos, para tomar decisiones, para hacer lo que Él quiere que hagamos. Cuenta con eso, deséalo, anhélalo, pero también comprométete con Dios. Ese es el desafío de esta palabra. A tener un corazón siempre dispuesto a lo que tú digas, aunque yo no lo pueda entender, yo lo voy a creer, voy a desear hacerlo en tu nombre, aunque me parezca poco razonable, al estilo de María. He aquí, Señor, tu sierva, hágase conmigo tu voluntad. Número 3, ¿qué respuesta de fe nos plantea todo lo que hemos visto aquí en esta historia? Nos desafía a que respondamos en fe y le creamos a Dios. Al estilo de José. Usted sabe qué dice el verso 24, léalo conmigo, 1:24 dice: y cuando despertó José del sueño, porque si usted pensó que José se quedó en el sueño, no, él despertó. Y cuando despertó del sueño, ¿sabe lo que hizo? ¿Sabe lo que hizo? Hizo como el ángel del Señor le había mandado, tomó a su mujer, la conservó virgen. ¿Qué significa eso? Que hasta que tuvo a luz a su hijo, el hombre no la tocó. Ese tipo era tremendo. Ese caballero era un hombre piadoso, ¿ok? Y le puso por nombre Jesús. Hizo según Dios le dijo que hiciera, le creyó a Dios. Y número 4, ¿qué desafío nos lanza esta palabra? Hermano, esta palabra nos lanza un desafío de fe. Y es a que nosotros le glorifiquemos a Él. Le glorifiquemos. ¿Qué significa glorificar a Dios? Significa alabarle, adorarle, significa exaltarle, significa vivir para honrar su nombre, significa hasta sentirnos jactados del Dios que tenemos. El apóstol Pablo dice que no se jactaba en su fortaleza, sino en su debilidad, no en sus logros, sino en el Dios al cual él servía. A que nos gloriemos en Dios, porque le servimos a un Dios que cumple, siempre llega a tiempo, está por nosotros y por nosotros. ¿Sabías que Dios está por ti? Dios está por ti. La natividad nos lo demuestra. Dios está por nosotros y para nosotros. Y eso es lo que de forma clara, al pensar en la natividad, debemos considerar. Que un Dios
Todopoderoso se reveló sobrenaturalmente a través de medios ordinarios como José y María, que le creyeron a Dios, aun cuando no entendieron posiblemente todo lo que Dios les reveló. Pero dijeron, Señor, aquí estamos, queremos hacer tu voluntad. Dios está llamándote a eso. Dios me está llamando a mí. Gente que marca la historia en sus respectivos entornos. No son los que mucha gente conoce y cree que tienen las cualidades. No, son los que cuando son sensibles a Dios le obedecen, aún sin importar las consecuencias. Hacen la voluntad de Dios, le creen a Dios. Esos son los que marcan la historia en el reino de Dios. Esta historia nos recuerda que Dios cumple. Él está contigo. Él es Emmanuel. Y si Dios todavía no está contigo, porque todavía Él no es tu Salvador, hoy Él puede y desea hacerlo. Si Jesús no ha nacido en tu corazón, decimos, ábrele tu corazón. No hubo lugar en el mesón para Jesús. No hubo lugar. Y tuvo que nacer en un pesebre, donde los animales de los establos comían. Dicen que eran los animales que se ofrecían para el sacrificio. Ahí fue donde Jesús, porque no hubo lugar para Él. Quizás no hay lugar para Jesús en muchas personas, pero a lo mejor para ti, en tu corazón hay. Tu corazón quizás representa esa realidad de un pesebre, un lugar que no está en las condiciones, tu vida no está en las condiciones en las que tú quisieras, porque un rey debería nacer en un palacio, ¿no es cierto? Hay gente que yo me he encontrado que me han dicho, conozco a alguien muy amado y cercano, que me dice, yo llegará el día, yo no estoy listo todavía. Se está enchapando el palacio para el rey, para que nazca. Está buscando los muebles, la fornitura, como dicen por ahí, para poner todo antes de que yo quiero que el lugar esté exacto para cuando Jesús venga. Una excusa para no rendir su corazón. Jesús te dice, yo nací en un pesebre donde los animales comían. Yo no necesito que tú ordenes nada. Yo necesito que tú me des paso en tu corazón. Yo te ordeno. Yo lo voy a hacer. Así que si ese eres tú, te invito a que ahí donde estás cierres tus ojos. Y oremos al Señor. Si todavía tú no has recibido a Jesús como tu Salvador, hoy es día de salvación para ti. Te invito a que le entregues tu vida a Cristo. Es la decisión posiblemente no, de seguro, más importante que tomarás en tu vida. Solamente te invito a que levantes tu mano ahí donde estás. Si hoy tú le deseas entregar tu corazón a Jesús, quieres decirle, Señor, ven, deseo que nazcas en mi corazón. Pero también creo que puede que haya entre nosotros hermanos, hermanas, que de alguna manera u otra están viviendo tiempos de desierto, necesitan esa fortaleza del Dios Emmanuel en sus vidas. Y hoy el Señor te dice, hey, recuerda quién soy para ti. Soy Emmanuel, soy el Dios que te ama, el Dios que te sostiene, el Dios que te perdona. No te alejes, acércate, te llamo. El Señor te llama y te invita. Estás hoy en necesidad de ser afirmado, afirmada, de fortaleza de Dios, de consuelo, de dirección en tu vida. Has vivido momentos en donde la fe te ha faltado, donde la incredulidad te ha visitado. Ahí donde estás, te invito a que te pongas de pie. Vamos a orar juntos. Para eso hemos venido aquí, para apoyarnos en oración. Esa decisión de ponerte de pie nos indica solamente que tú estás haciéndote vulnerable y deseas que nosotros como iglesia te apoyemos en tu proceso. Si ese eres tú, voy a orar y te invito a que ahí donde estás, te pongas de pie. Amado Dios, te damos gracias en esta tarde y te bendecimos porque tú eres bueno. Gracias por habernos hablado. Gracias, Señor, por habernos impartido esta palabra, Señor, que sabemos que nace de tu corazón. Dios mío, te pido en esta hora que sobre aquellos que quizás estén entre nosotros, que de momento han escuchado, pero todavía no han dado ese paso de fe que les lleve a entregar todo lo que son a ti. Permite, Padre, que por medio de esta palabra sus corazones sean animados a entregar toda su vida y su corazón a ti. En el nombre de Jesús. Señor, que puedan ver que tú eres el Dios salvador, el Dios perdonador, el Dios de vida. Oro también, Señor, por los que puedan entre nosotros estar, que de momento estén enfrentándose a luchas personales, desafíos, en donde de momento, Señor, la incredulidad, la duda, el temor les ha visitado. Hoy, Señor, tú nos recuerdas que eres Emmanuel, que eres nuestro Salvador, que eres nuestro libertador. Sabemos que tú viniste a liberarnos no nada más de nuestros problemas terrenales, sino tú viniste a liberarnos del problema más grave del hombre.
su propio pecado, su dureza de corazón, su lejanía de ti. Padre, y si tú fuiste capaz de resolver el problema más apremiante de nosotros al haber enviado a tu Hijo a nacer para vivir, morir y resucitar por nosotros, oh Señor, ¿cuánto más no serás capaz de sostenernos hasta que tú vengas? De sostenernos aún mientras enfrentemos el quebranto, los desafíos de salud, los desafíos económicos y aún las situaciones ordinarias y desafiantes de la vida. Tú estás con nosotros, Señor. Si te tenemos a ti, Emmanuel, no estaremos abandonados. Si tú estás agradecido por Emmanuel, Dios con nosotros, ahí donde estás, en tus propias palabras, dale gracias. Aprovecha estos 30 segundos y dale gracias. Si necesitas ahí arreglar cuentas con tu Dios, dile, Señor, perdóname, he andado lejos de ti. Perdóname porque no siempre respondo como tú demandas de mí. Dudo con mucha frecuencia, no te creo, perdóname, ayúdame a ser obediente, pídeselo al Señor. Si te sientes débil, ahí en tus propias palabras, dile, Señor, yo deseo agradarte, pero soy débil, fortaléceme. Fortaléceme. Me siento solo, me siento sola muchas veces. Si ese es tu caso, Señor, hoy te doy gracias porque me has recordado que tengo a Emmanuel conmigo. Y si Emmanuel está conmigo, Jesús, el Dios Todopoderoso, ¿quién podrá contra mí? Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Te agradecemos por este tiempo y te adoramos a ti. Amén. Amén. Bueno, hermanos, tenemos un tiempo especial